Hola a todos. Quiero darles la bienvenida a este canal, en el que intentaremos difundir conocimientos acerca de los idiomas del mundo. Como muchos de ustedes, mi pasión es el aprendizaje de las lenguas, y quiero decir que aunque ciertamente no domino ninguna de ellas, y desde luego no soy un experto en el tema, desde hace mucho tiempo me he dado cuenta que una manera eficaz y divertida de aprender es poniendo en práctica lo que ya has aprendido, y quisiera que, con el tiempo, este canal que he creado sirva como conducto para todos aquellos que quieran iniciarse en el aprendizaje de algún idioma. En cuanto a mí, por el momento me he enfocado en el idioma alemán, sobre el cual hablaremos en este primer video, y tal vez en otra ocasión les explicaré algunos de los motivos por los que me he inclinado especialmente por esta lengua. Sin más que agregar por el momento, comencemos. En este video hablaremos un poco sobre las generalidades del idioma alemán, como son sus orígenes, su clasificación lingüística, su distribución geográfica, el alfabeto y su pronunciación. Bien, como muchos seguramente ya saben, el idioma alemán pertenece al grupo de lenguas conocidas como lenguas germánicas, y todas ellas a su vez forman parte de una enorme familia de lenguas que en la actualidad son habladas por cerca de la mitad de la población mundial. Nos referimos a las lenguas indoeuropeas. Esta familia lingüística, que abarca idiomas tan diversos en la actualidad como el español, el inglés, el francés, el alemán, el ruso, el griego, el polaco, el armenio, el bengalí, el persa, entre muchas otras, recibe el nombre de indoeuropea porque se piensa que todas ellas, a través de muchos siglos, fueron modificándose partiendo de un ancestro común, el llamado proto-indoeuropeo. Esta protolengua con el tiempo dio lugar a lenguas como el latín, el sánscrito, el griego antiguo y el protogermánico, de las que a su vez surgieron los grupos de lenguas modernos que incluyen a las romances en el caso del latín y a las germánicas en el caso del protogermánico. Sin ahondar en el tema, cabe señalar que aunque algunas lenguas antiguas como el latín están bien testimoniadas e incluso se siguen usando en ciertos ámbitos como el científico y el eclesiástico, el idioma protogermánico es solamente una lengua hipotética, reconstruida a partir de similitudes gramaticales y de léxico encontradas entre las lenguas actuales emparentadas, algo que se le conoce como método comparativo, por lo que no se cuenta realmente con escritos antiguos que atestiguen con exactitud cómo era este ancestro de las lenguas germánicas. Ahora bien, yendo al grupo de las lenguas germánicas, estas se subdividen en tres ramas: las nórdicas, las orientales y las occidentales. El alemán pertenece a la rama occidental de este grupo de lenguas, y dentro de esta rama encontramos también al inglés, el neerlandés y el frisón, entre algunas otras. En esta rama occidental de las lenguas germánicas se incluye al alemán como un conjunto de variedades habladas en todo el territorio germanohablante. De estas variedades podemos mencionar dos: el alto alemán y el bajo alemán, llamadas así porque se originaron en tierras altas y bajas del territorio actual de Alemania, respectivamente. Y el alemán como lo conocemos todos aquellos que iniciamos a aprenderlo, el llamado alemán estándar, pertenece a la variante del alto alemán. En cuanto a su distribución geográfica, el alemán es hablado principalmente en Europa Central, siendo el idioma oficial de países como Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein e Italia, en la región Tirol del Sur. De igual modo, es hablado en regiones de Bélgica, Francia y Luxemburgo, entre algunas otras, generalmente en sitios colindantes con el actual territorio alemán, o que en el pasado formaron parte de países germanohablantes. Existen además comunidades germanohablantes en los 5 continentes, como los menonitas en México, los cuales, cabe señalar, hablan en realidad una variante del bajo alemán, el Niederdeutsch o Plattdeutsch, de manera que los hablantes de alemán en el mundo suman más de 200 millones, cifra que varía dependiendo del grado de fluidez que se considere, variando entre 220 hasta 289 millones de hablantes, siendo unos 95 millones de ellos hablantes nativos. Alrededor de 15 millones hablan el idioma como segunda lengua, y de 75 a 100 millones lo hablan como lengua extranjera. Ahora que hemos mencionado un poco acerca de la clasificación y el origen del alemán, pasaremos a revisar el alfabeto y su pronunciación. Tenemos que el alfabeto alemán contiene las 26 letras del alfabeto latino, de la A a la Z, sin incluir la ñ del español, y además otros 4 caracteres especiales o diacríticos,
que se usan para representar fonemas que no se incluyen en el alfabeto base. Pero antes de mencionar cada una de las letras, es importante señalar que no es lo mismo el alfabeto propiamente dicho que la notación utilizada por los lingüistas en el alfabeto fonético internacional, los caracteres marcados con corchetes en estas tablas, cuya función es representar de manera precisa un único sonido en cualquier lengua, y que al ser trasladado al alfabeto común, puede diferir según la fonética del idioma que se está utilizando. Dicho esto, es bueno tener algunos detalles a considerar. Primero que todo, la fonética del alemán es muy rica y compleja, ya que contiene sonidos que no existen en nuestro idioma, y que, aunque la ortografía del idioma está estandarizada por un organismo llamado Rat für deutsche Rechtschreibung, el Consejo para la Ortografía Alemana, la pronunciación no es exactamente la misma en todas las regiones donde se habla, del mismo modo que existen dialectos distintos del español dependiendo del país donde se esté. Y por último, aunque puede representar una ventaja para los hispanohablantes que el alemán sea muy exacto en su pronunciación con respecto a la escritura, una vez más, los sonidos que representa cada letra o carácter en la mayoría de los casos no son los mismos que en español, por lo cual es importante conocer cada uno de ellos a detalle. Pasemos pues a la fonología. A. Suena como la A española de manzana. Tenemos como ejemplo la palabra Apfel. Apfel, Apfel, que significa naturalmente manzana. B. Como la B española en barco, y como ejemplo tenemos Baum, 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 que significa árbol. C. Su nombre es C, como la doble Z de pizza, pero su pronunciación en alemán siempre es como una K, o el sonido que se utiliza en el idioma de donde provenga la palabra, y esto es porque solo se usan palabras extranjeras que no han sido traducidas, es decir, los calcos o préstamos. Como ejemplo tenemos camping, 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 que significa lo mismo que en inglés, camping. D. Como la D española inicial en dado, excepto al final de la palabra, donde suena como una T. Como ejemplo tenemos la palabra Deutschland, 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 que significa Alemania. Hay que mencionar que en español existe una variación en la pronunciación de la D, algo que se conoce como alofonía. Así, nos daremos cuenta que al mencionar la palabra dado, la primera D se escucha más firme y breve, mientras que la segunda suena algo más suave y prolongada. Así por ejemplo decimos dado, dado. Pues bien, en alemán no se tiene esta diferenciación y suena solamente como la D inicial, de dado. Deutschland. E. Es igual que la E española como en espejo, y el ejemplo que tenemos aquí es Erde, 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 que significa tierra, el planeta Tierra. F. Igual que la F de foca y flor. Como ejemplo tenemos Farbe, 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 que significa color. G. Como la G española en gato. Al final de la palabra puede sonar como una K, aunque esto varía dependiendo de los hablantes. Como ejemplo tenemos las palabras Glück, 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 que significa suerte o felicidad, y Honig, 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 que significa miel. Y vemos que se pronuncian distinto por su posición en la palabra, Glück y Honig. Ha. Es una H aspirada, como la inglesa en house, y aquí tenemos como ejemplo la palabra house, 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 que como podrán ver significa lo mismo que en inglés. Esta ja algunas veces es muda, como en español, principalmente cuando se sitúa entre vocales, como en esta palabra, Ehemann, 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 que es esposo o marido en español. Y es igual que la I española en isla o camisa. Como ejemplo tenemos idee,
Idee, idee, que significa idea. Yacht, yacht. Esta es una semivocal, como la I del español en hielo o la Y en rey. Nótese que en las semivocales o semiconsonantes, las estructuras de la cavidad oral se aproximan para obstruir ligeramente el aire, como las consonantes, pero no completamente, y de ahí viene su nombre. Como última aclaración, en alemán no existe el sonido del inglés j, como enjoy, y en el sonido tenemos Junge, 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 que significa niño. K, como en el sonido en español de casa. Como ejemplo tenemos Kindergarten, 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 que significa desde luego jardín de niños. El, como la L española de lamento, y como ejemplo tenemos Liebe, 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 que significa amor. Como la M española de mamá, y en alemán también se utilizan varias palabras para decir mamá. Tenemos por ejemplo Mutter, 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 que es madre a secas. Mama, 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 o Mutti, 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 que son maneras más cariñosas de referirnos a nuestras madres. En, como la N española de nido. Como ejemplo tenemos Notfall, 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 que significa emergencia. O, es igual que la O española de oso. Como ejemplo tenemos la palabra oma, 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 que es una manera cariñosa de llamar a nuestra abuelita. P, es igual que la P española de perro. Como ejemplo tenemos paprika, 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 es decir, pimiento. Q, es igual que la Q en español, pero la U que viene después si la pronunciamos. Tenemos como ejemplo la palabra bequem, bequem, bequem. Este es un adjetivo que significa cómodo, como los sillones que vienen en la imagen. R. Esta es quizás la más complicada para los hispanohablantes, ya que se pronuncia con la úvula o la garganta, como la R francesa, el clásico estereotipo de este idioma, R, R, y al sonido lo conocemos como gutural, R. Esto claro puede variar dependiendo del dialecto y de la manera en que la persona está acostumbrada a pronunciar el fonema, y no es raro encontrar quienes pronuncian la R de una manera vibrante como en español, R, seguida de una vocal o al final de una palabra. Además tiene la peculiaridad de que tiende a vocalizarse, es decir, suena más parecido a una A para nosotros. Como ejemplo tenemos Rathaus, 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 es decir, ayuntamiento, como el bello ayuntamiento de München, en Alemania. Es, igual que la S española en serpiente. Como ejemplo tenemos Sonnenbrille, 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 que quiere decir lentes de sol. T, como la T en español de tatuaje. Algunas veces el sonido puede alargarse, pero en ningún caso llega a ser aspirado como la TH del inglés, the. Como ejemplo tenemos telephone, 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 y el significado ya lo imaginarán. U, como la U española en Úrsula. Como ejemplo tenemos la palabra ua, 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 que significa reloj o también hora en el sentido de la hora que nos indica el reloj. Nótese que en esta palabra se ejemplifica la vocalización de la R que mencionamos anteriormente, ua. Fau. Se pronuncia como una F en español, exceptuando los préstamos extranjeros, en especial del latín o el inglés, ya que adquiere el sonido de la V inglesa labiodental, es decir, V. Como ejemplo tenemos fata, 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 que significa padre, y virus, virus, virus. V,
Nuevamente, es como la V inglesa labiodental en victory. Como ejemplo tenemos esta palabra, Wasserhahn, 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 que significa grifo de agua. Ex, como el sonido KS del español en excelente. Lo encontramos mayormente en palabras extranjeras, pero hay algunas propias del idioma como esta, hexe, 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 es decir, bruja. Y es similar a la U francesa, que puede ser abierta o cerrada. En palabras extranjeras toma el sonido de la J alemana. Tenemos pues typographie, typographie, typographie y yacht, yacht, yacht. Significan tipografía y yate. Z, como la doble Z de pizza. Y como ejemplo tenemos la palabra Zukunft, 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 que significa futuro. Caracteres adicionales. Como habíamos mencionado, existen caracteres que no forman parte del alfabeto latino básico y que sirven para representar variaciones de un fonema, o fonemas que usualmente son exclusivos del idioma en cuestión, o de unas pocas lenguas. En el caso del alemán, tenemos 4 que veremos a continuación. A umlaut, escrito mediante una letra A con 2 puntos semejantes a la diéresis, llamados umlaut, cuya traducción de hecho quiere decir cambio de sonido. Representa el sonido que es a grandes rasgos una E como en español, sin embargo su pronunciación es más abierta, Si bien nosotros no distinguimos bien estos grados de apertura, en algunas palabras se suele aproximar este sonido, como en la palabra perla, perla, perla. Como ejemplo tenemos la palabra Mädchen, 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 que significa niña o chica. O umlaut. Representa una vocal anterior redondeada, que dependiendo de su posición en la palabra puede ser semicerrada o semiabierta. Este sonido no existe en español, pero se asemeja a la I de la palabra inglesa bird, si es semicerrada, o a la francesa cœur, si es semiabierta. Una manera de producir este sonido es pronunciando una O, pero desde la parte anterior de la lengua, de ahí que se llame anterior. La O que todos conocemos se produce en la parte posterior. Como ejemplo tenemos 2 palabras, Österreich, 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 que es el país de Austria, y Köln, 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 es decir, la ciudad alemana de Colonia. Notarán la diferencia entre los grados de apertura, Österreich, Köln. U umlaut, como la U francesa en tu, tu, tu. Nuevamente, no existe este fonema en español, pero a grandes rasgos surge al intentar pronunciar una I, pero moviendo la boca como si se fuera a pronunciar una U. Como ejemplo tenemos la palabra über, 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 una preposición que significa arriba. Es Z. Esta letra es quizá la más reconocible del idioma alemán, pero hasta 2017 solamente se utilizaba en su forma minúscula, por lo que será frecuente encontrar que en un texto en mayúsculas se escriban 2 letras S en su lugar. Este fonema además no existe en el alemán de Suiza. El fonema que representa es el de una S común, y solo se usa cuando va precedida de un diptongo o una vocal, y además si esta vocal es larga. De lo contrario, se escribe una S regular. Tenemos como ejemplo esta palabra, Straße, 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 calle en español. Nótese que la A que precede a la Z es una A larga, Straße. Diptongos, dígrafos y trígrafos. Existen muchos, como en español, así que no los diremos todos, pero sí los que pueden darnos alguna dificultad, empezando por los diptongos. Ai. Se escribe ei, pero en todos los casos se pronuncia ai, 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 como en Einstein, Einstein, Einstein.
hoy. Se escribe eu, pero al pronunciarlo se aproxima al sonido hoy. Digo que se aproxima porque en realidad en la fonética alemana representa un sonido bien distinto, que en español no tenemos, pero a nuestros oídos se escucha como el diptongo hoy. De ejemplo tenemos Teufel, 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 o sea, el diablo. Au. Este es igual que el español, pero cambia cuando a la A le añadimos un umlaut, pasando a ser igual que en el ejemplo anterior, hoy. Como ejemplo tenemos estas dos palabras, Traum, Traum, Traum y Träume, 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 que significan sueño y su plural sueños. Y, en este caso se pronuncia solo la I. Por ejemplo la palabra Dienstag, es decir, martes. En la imagen tenemos al dios de la guerra Tyr, aquel dios del que deriva la palabra Dienstag, al igual que en el inglés, Tuesday. CH. Este varía dependiendo de su posición dentro de la palabra, pudiendo ser una K al principio de la misma. Tenemos por ejemplo Chemie, 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 es decir, química, o también si va antes de una S como en Fuchs, 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 que significa zorro. Entre vocales o entre una vocal y otra consonante se pronuncia como la J española. Por ejemplo, el verbo machen, 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 que es hacer en español, y Nacht, 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 la noche. Si va precedida por una consonante, suena como la CH del español, como en Mädchen, Mädchen. Al final de la palabra, según el sonido que la precede, puede ser una J española o una variante fricativa. Esto quiere decir con mayor vibración. Por ejemplo, nach, nach, nach. Esta es una preposición que quiere decir después. Y Milch, 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 que significa leche. Por supuesto existen excepciones que no se adaptan a estas reglas, teniendo Küche, 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 que es cocina, y se pronuncia como la CH de Milch. SCH. Es como el dígrafo inglés CH de shoulder. Tenemos por ejemplo wünschen, 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 que significa desear. TSCH. Produce el sonido del dígrafo zu, en español zu, en su variante peninsular. Para los hispanoamericanos se asemeja a la onomatopeya de estornudar, achú, achú. Tenemos por ejemplo tschüss, 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 que significa adiós. SP y ST. Si preceden a una vocal, el sonido de la S cambia a la CH de inglés shoulder, teniendo por ejemplo Spanien, 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 España, y Blumenstrauß, 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 quiere decir ramo de flores. Bien, para finalizar este video, diremos algunos ejemplos en idioma alemán. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? ¿Cuál es tu nombre? Ich habe zwei Äpfel. Ich habe zwei Äpfel. Ich habe zwei Äpfel. Yo tengo dos manzanas. Die Äpfel wachsen auf den Bäumen. Die Äpfel wachsen aus den Bäumen. Die Äpfel wachsen aus den Bäumen. Las manzanas vienen de los árboles. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Yo me alegro. Ich fühle mich sehr müde. Ich fühle mich sehr müde. Ich fühle mich sehr müde. Me siento muy cansado. Dieses Hemd ist rot. Dieses Hemd ist rot. Dieses Hemd ist rot. Esta camisa es roja. Bien,
Pues hemos llegado al final de este video. Este ha sido un video muy largo y espero que les haya gustado y que se hayan quedado hasta el final del video. También espero no haberlos aburrido con mi voz o con las cosas que he mencionado. Espero verlos pronto en un próximo video, el cual, esperando que sea más conciso y breve, mencione más aspectos sobre el idioma alemán para todos aquellos que estén interesados en aprender un poco más sobre este idioma. Un saludo a todos y el mejor de los éxitos.